Saludos. Después de haber presentado la asignatura de electrónica, sin prisa pero sin pausa, vamos a ir entrando un poco en materia, pues para ir viendo los contenidos y un poco el trabajo que hay que hacer para ir trabajando todos estos contenidos y, por supuesto, sabiendo cuál es vuestro interés en poder ser evaluados positivamente de la asignatura. Ya comentamos cuál era la estructura del curso y por tanto tenéis ya disponibles plenamente, lo teníais ya la semana pasada, los contenidos del primer bloque, medida de magnitudes electromagnéticas, que trabajaremos básicamente hasta principios de diciembre. Tal como os comenté, tenéis unos apuntes, ¿de acuerdo? Repito, estos apuntes no son las cosas que me tengo que estudiar de memoria porque después tengo que hacer un examen, porque no hay examen en principio si se sigue el sistema de trabajo que os he propuesto y que podéis revisar en los vídeos anteriores de presentación de la asignatura. Son apuntes de consulta. Por lo tanto, digamos que son apuntes de consulta por si en algún momento necesito ver algún concepto, alguna idea, ampliarla, etcétera, etcétera. Y abajo tenéis un documento que constituye realmente la guía de estudio de ejercicios puntuables, caso práctico y evaluación. Recuerdo que en cada tema encontraréis unos ejercicios puntuables cuya resolución debéis entregar como parte de vuestro portafolio. ¿De acuerdo? Encontraréis un caso práctico cuya resolución tenéis que entregar aparte. Aquí tenéis la entrega de caso práctico. Y en la parte final del tema encontraréis una pequeña evaluación con preguntas tipo test que podéis responder en cualquier momento, siempre antes de que se acabe el tema. Podéis consultarlo las veces que lo queráis, pero recordad que solo es válida la primera vez que se contesta y que se envían las preguntas. Repito, todo esto lo podéis revisar en el vídeo de presentación de la asignatura por si tenéis alguna duda o en caso contrario, pues para eso tenemos aquí el foro de dudas y consultas para cualquier pregunta. Pues vamos a abrir este bloque. ¿De acuerdo? Y lo lanzamos. Y veréis que tenéis un documento navegable, ¿de acuerdo? Con todo aquello que conforma los contenidos del primer tema, con sus respectivos ejercicios puntuables, con su caso práctico y con su autoevaluación. ¿De acuerdo? Insisto, si vamos a la autoevaluación, veis que son una serie de preguntas tipo test, las podéis consultar cuando queráis, podéis contestar a la autoevaluación cuando lo deseéis, pero cuidado porque cuando le deis a enviar respuestas por primera vez, esa será la calificación que será válida. Por tanto, evitad a darle a enviar respuestas si no estáis seguros de que ya habéis contestado vuestra autoevaluación. Como digo, veis que también están los ejercicios puntuables que forman parte del portafolio. El portafolio que, como os he dicho, podéis ampliar pues, con toda aquella información que consideréis relevante de la asignatura. Os remito al primer vídeo de presentación de la asignatura. Simplemente voy a hacer pues, un pequeño repaso a las primeras partes de la asignatura para ir fijando un poco pues, qué tenemos que tener en cuenta, qué tenemos que trabajar, qué tenemos que ir trabajando, cuáles son las ideas importantes asociadas a este primer tema. ¿De acuerdo? El primer tema trata de la valoración de las magnitudes eléctricas como un fenómeno físico, de la electricidad como un fenómeno físico, de acuerdo a la identificación de los fenómenos asociados a circuitos de corriente continua y corriente alterna, el conocimiento de los diferentes aparatos de medida y la identificación de los componentes eléctricos básicos y conocer, de acuerdo, algún tipo de circuitos, saber, por lo menos saberlos identificar. No estoy refiriéndome a que los vayamos a resolver de forma numérica aplicando ecuaciones, pero sí por lo menos hay que saber, cuando se ve un circuito, identificar qué componentes, de qué componentes está hecho ese circuito y un poco, en algún caso, saber qué utilidad práctica puede tener. ¿De acuerdo? Lo iremos viendo poco a poco. Pues simplemente iremos introduciendo los primeros puntos. Tenéis una pequeña introducción
lo que son los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Lo tenéis también en los apuntes de forma un poco más ampliada. Pues simplemente os la leéis, ¿de acuerdo? La idea importante de este bloque es tener en cuenta que la electricidad y el magnetismo son dos fenómenos que van ligados de manera muy íntima, ¿de acuerdo? Si tenemos campos eléctricos, en general y en la mayor parte de ocasiones se van a generar campos magnéticos, y si tenemos campos magnéticos, en general y en muchas ocasiones se van a generar campos eléctricos, con la condición de que ambos sean variables. Si tenemos campos eléctricos variables, electricidad en movimiento, cargas en movimiento que varían de velocidad o dirección, aparecerán campos magnéticos. Si tenemos campos magnéticos que se mueven, aparecerán campos eléctricos. Esa es la idea básica o importante de esta primera entrada. Saber que electricidad y magnetismo son dos cosas que van unidas y que una puede provocar la otra y viceversa. Aquí tenéis un pequeño enlace, pues, a una página web donde hay diferentes simulaciones, ¿de acuerdo?, de electricidad y de magnetismo, que nos pueden servir para, o nos servirán posteriormente, a lo mejor para ilustrar algunas de las cosas que vayamos viendo. Podéis jugar con ellas, ¿de acuerdo?, y ver cómo funciona. Simplemente se descargan, se abren y se ejecutan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es una aplicación relativamente simple que muestra cómo las experiencias de Ørsted, que descubrieron, digamos, cómo el campo eléctrico, los campos eléctricos eran capaces de mover la aguja de una brújula, ¿de acuerdo? O cómo se genera un electroimán, cómo se construye un electroimán. Como veis, tenemos una batería y la corriente eléctrica que pasa a través de una bobina moviéndose, y eso genera un electroimán, es decir, una corriente eléctrica, ¿de acuerdo?, genera un campo magnético. Son diferentes simulaciones para ilustrar diferentes fenómenos eléctricos y magnéticos. Muchos de estos pequeños programas están escritos en Java, ¿de acuerdo? Habitualmente es normal que tengáis descargado Java en vuestro ordenador. Si no, os entráis en Google, descargar Java, ¿de acuerdo? Vais a descarga gratuita de Java, le decís que lo descargue y que lo instale en vuestro ordenador, y por lo tanto ya tendréis el programa Java necesario para que se ejecuten estas pequeñas aplicaciones, ¿de acuerdo? Tal vez lo intentéis ejecutar una vez descargado Java y os diga que hay que activar Java en el ordenador. Pues le dais que sí, que se active Java. Y seguramente después os dirá que hay una excepción de seguridad. Voy a comentar brevemente este aspecto, porque sí que vamos a utilizar simulaciones Java para ilustrar fenómenos tanto eléctricos como magnéticos, así como la parte de acústica, para que vayáis viendo cómo tener configurado el ordenador para poderlas ejecutar. Repito, primero descargar Java e instalarlo. Segundo, cuando lancéis la aplicación, tal vez os pida que activéis Java en el ordenador, o tal vez no. Si lo pide, le decís que sí. Y cuidado, porque hay un pequeño problema de seguridad. Hay que dar permiso para que se ejecuten las aplicaciones en una determinada web. A veces hay que hacerlo de forma explícita. Para ello tenéis que abrir el panel de control de vuestro ordenador. Lo buscáis en el buscador, panel de control, y aquí tenéis el botón de Java, ¿de acuerdo? Botón de Java. Abrís, a ver si se me abre el control de Java, y vais a seguridad. Repito, abrís el panel de control, abrís el control de Java y vais a la pestaña de seguridad.
Por defecto, dejad la seguridad en alta. ¿De acuerdo? Y aquí veréis una lista de sitios. Aquí es donde tenéis que colocar, en muchos casos, el nombre de la web de donde descargáis vuestras aplicaciones Java para que éstas se puedan ejecutar. Por ejemplo, si yo estaba en una web que era esta de aquí, copio su dirección, control C mayúscula, la copio, o con el botón derecho, la copio, ¿de acuerdo? Me voy al panel de control de Java, edito la lista de sitios, lista de excepción de sitios, repito, voy al panel de control de Java, seguridad, edito la lista de sitios y le digo agregar. Y ahí lo pego. Control V. ¿De acuerdo? Lo pego. Le doy a aceptar y en ese preciso momento pues habré añadido mi dirección para que me permita ejecutar aplicaciones de Java desde esa dirección web. Editar lista de sitios, agregar, a pegarlo, ¿de acuerdo? Pegar ahí vuestra dirección, disculpad, pegad ahí vuestra dirección y le decís aceptar y después aceptar, ¿de acuerdo? Bien, esto lo vais probando y si tenéis algún problema me lo comentáis y lo iremos aclarando. Vuelvo al curso. Por lo tanto, primera parte, electricidad y magnetismo son dos caras de la misma moneda. Magnitudes eléctricas básicas. Estas hay que conocerlas, saberlas identificar y familiarizarse con ellas. La intensidad de la corriente eléctrica. Tenemos que saber que si nos hablan de intensidad de corriente eléctrica, nos están hablando de la cantidad de carga eléctrica que circula por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? De la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo. Una corriente eléctrica son cargas eléctricas, electrones negativos, moviéndose a través de un hilo. Cuantos más haya y viajen más rápido, más corriente eléctrica habrá, más intensidad habrá. Por lo tanto, tenemos que tener claro que la intensidad, un poco más grande, que la intensidad de la corriente eléctrica es una unidad que nos identifica la cantidad de carga eléctrica por unidad de tiempo que pasa, por ejemplo, por un cable conductor, que se mide en amperios y que se mide con unos aparatos que se llaman amperímetros. ¿De acuerdo? Intensidad, corriente eléctrica por unidad de tiempo, amperio, amperímetro. ¿De acuerdo? Resistencia, otra magnitud fundamental de la electricidad. ¿Qué es la resistencia? La resistencia se asocia a los diferentes materiales. La resistencia representa la oposición que tiene un material al paso de la corriente eléctrica. Hay materiales que conducen más fácilmente la electricidad, por ejemplo el cobre, materiales que conducen más difícilmente la electricidad, por ejemplo la madera, por eso unos se llaman conductores y los otros se llaman aislantes. Pues bien, esa facilidad, mayor o menor facilidad que tiene un material para conducir la corriente eléctrica se llama resistencia, ¿de acuerdo? Y se mide en ohmios. Y los aparatos que miden la resistencia se llaman ohmímetros, ¿de acuerdo? Y la resistencia depende del material, así como de su tamaño y de su grosor. Cuanto más largo sea el material y más grueso, más resistencia ofrecerá al paso de la corriente eléctrica. Por tanto, resistencia, la otra magnitud eléctrica fundamental. La siguiente que tenemos que saber identificar es aquello que se llama voltaje, tensión o diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Representa la energía que tenemos disponible para mover las cargas eléctricas a través de un conductor. Se mide en voltios, ¿de acuerdo? En voltios. Y el aparato que se utiliza para medirlo se llama voltímetros. Esa seguramente es tal vez la unidad
con la que estéis más familiarizados. Todos sabemos que la corriente eléctrica que tenemos en casa funciona a 220 voltios. Pues de cierta manera nos está diciendo cuál es la energía disponible para poder mover las cargas eléctricas a través de los conductores. Porque al fin y al cabo una corriente eléctrica consiste en cargas eléctricas que se mueven. Por último, hay otra magnitud que hay que conocer, que es la capacidad de un conductor. ¿De acuerdo? La capacidad de un conductor. Los materiales conductores y los materiales pueden almacenar carga, pueden guardar carga eléctrica. ¿De acuerdo? Pues a la capacidad que tenga un material de guardar, de almacenar carga eléctrica, se le llama capacitancia o capacidad de un conductor. Se representa por C y se mide en una unidad que se conoce como Faraday o faradio. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el enlace a una pequeña simulación que podéis ejecutar, ¿de acuerdo? Que muestra cómo la resistencia depende del material, según hagamos un material con mayor o menor resistencia, de su tamaño, cuanto más larga sea, mayor resistencia ofrece, y en parte inversa, ¿de acuerdo?, de su sección, del área de su sección. Cuanto mayor será el área, menor es la resistencia. Simplemente le echáis un vistazo. ¿De acuerdo? Por tanto, unidades básicas y fundamentales de la electricidad. Vale. Continuamos. Y aquí tenéis pues ese pequeño ejercicio puntuable, ¿de acuerdo? Ese pequeño ejercicio puntuable que podéis ya ir echándole un vistazo para resolverlo, ¿de acuerdo? Pide que interpretéis los códigos de colores y deis los valores correspondientes a la resistencia y al condensador mostrados en la figura. Esto de aquí es la foto de una resistencia, algo que ofrece, entre comillas, resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y esto de aquí es un condensador, algo que se utiliza para almacenar carga eléctrica. Tiene sus bornes que se conectan al circuito eléctrico. Esta resistencia tendrá un valor de resistencia de unos ciertos ohms y este condensador tendrá una cierta capacidad de guardar carga eléctrica que tendrá pues unos ciertos faradays. Como normalmente estos componentes son muy pequeños, en vez de escribir, a veces se hace, en vez de escribir el valor de la resistencia o el valor de la capacitancia, lo que se hace es utilizar un código de colores a través del cual se representa el valor de la resistencia y el valor de la capacitancia. Lo que hay que buscar es cómo interpretar ese código de colores para, de acuerdo, poder sacar el valor correspondiente a esta resistencia o a este condensador. Para ello, simplemente haced una búsqueda en Google. Códigos de colores resistencias. ¿De acuerdo? El código, y encontraréis varias fuentes de información, incluso en imágenes. Por ejemplo, código de colores de resistencias. Abrimos, ¿de acuerdo? Y aquí os da una pequeña explicación y os dice, la primera y la segunda banda. ¿De acuerdo? La primera y la segunda banda. Según el color que sean, tiene un valor entre 0 y 9. Hay una tercera banda que es un factor multiplicador, quiere decir que este valor lo multiplicamos según el color de la tercera banda por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1.000.000. Y hay una cuarta banda, ¿de acuerdo?,
que bien o no tiene color, o es plateada o es dorada, que nos da la tolerancia en tanto por ciento, o sea, la precisión con la cual se está midiendo esa resistencia. Volvamos. Tenemos una banda dorada, por tanto, esta banda nos está dando la precisión con la cual se va a dar el valor de esta resistencia. Es dorada, por lo tanto, con un 2% de precisión. Las otras tres bandas la tenemos aquí. Parecen rojas. Primera roja, segunda roja, tercera roja. Pues identificamos rojo primera, rojo segunda, rojo tercera. Y a partir de ahí vemos cuál es el valor de la resistencia. Lo mismo o parecido para un condensador. ¿Eh? Código de colores de resistencias y condensadores. Bueno, se ve que hay condensadores. Pues aquí me explica tanto resistencias y condensadores. Bueno, esta hoja web parece un poco... ¿ven? Aquí tengo el código de colores de las resistencias con un ejemplo. ¿De acuerdo? Y aquí me explica mucho más de las resistencias, tengo más información sobre los condensadores, por si me interesa, y aquí me explica la codificación por bandas de color. ¿De acuerdo? Veis que en el caso de los condensadores, 1, 2, 3, 4 y 5, hay 5 bandas, 1, 2, 3, 4 y 5 bandas, ¿de acuerdo? De manera que las 4 primeras son parecidas a la resistencia, un valor, otro valor, un multiplicador y una tolerancia. Y hay una última banda que se llama tensión de trabajo. ¿De acuerdo? Tensión de trabajo. La tensión de trabajo quiere decir que si trabajamos a mayor voltaje que el indicado en la tensión de trabajo, quemamos el condensador. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, la interpretación de los colores. Banda primera, banda segunda, multiplicador, tensión. Y esta es la tolerancia. ¿De acuerdo? Bien, pues le vais echando un vistazo y os propongo ya que intentéis esta semana resolver el primer ejercicio práctico para ir avanzando. Posteriormente tenéis una pequeña introducción a la ley de Ohm. La ley de Ohm es la ley básica de la electricidad. Aquí tenéis la representación de un circuito con una batería, con una resistencia, con un amperímetro para medir la intensidad, con un voltímetro para medir los voltajes, circuito básico en corriente continua que muestra cómo se tiene que conectar un amperímetro y un voltímetro para medir. Y al final, la ley de Ohm lo que establece es una relación entre las tres magnitudes básicas del circuito, que es el voltaje, la energía que tenemos disponible para mover las cargas, la intensidad de la corriente eléctrica, cuántas cargas eléctricas por unidad de tiempo están circulando por el cable, y la resistencia del circuito, ¿de acuerdo?, que proporciona la dificultad que ofrece el material con el cual está hecho el circuito, todas las resistencias que coloquemos para el paso de la corriente eléctrica. Por lo menos hay que conocer la ley de Ohm básica, que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, o que la caída de voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y a partir de ahí, ¿de acuerdo?, se puede calcular la energía y sobre todo la potencia. La potencia del circuito o consumida por el circuito, que es el voltaje por la intensidad. La potencia se mide en watts, vatios. También es seguramente una magnitud conocida para vosotros. Cuando vais a comprar una bombilla y os dicen esta es una bombilla de 12 vatios, quiere decir que consume 12 vatios de potencia. Y la potencia es la energía que consume por unidad de tiempo. Tenéis aquí, os lo dejo,
para que lo comprobéis. Pues unas pequeñas simulaciones para comprobar la ley de Ohm, para comprobar cómo el voltaje viene relacionado con la intensidad y la resistencia. Y por último hay una pequeña introducción a las fuentes de energía eléctrica o de corriente eléctrica. Básicamente, lo que tenéis que tener claro es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna, ¿de acuerdo? En la corriente continua, una corriente es electrones que se mueven a través de un conductor. En una corriente continua, los electrones se mueven solo en un sentido, ¿de acuerdo? Se mueven desde el polo positivo hasta el polo negativo. Todos habéis visto en una pila el polo positivo y el polo negativo, ¿de acuerdo? Se mueven desde el polo positivo hasta el polo negativo. En cambio, en la corriente alterna, los electrones no se mueven en un único sentido, sino que se pueden mover en ambos sentidos, pueden ir y volver, ¿de acuerdo? De hecho, y esto es una figura que también se nos será familiar en la parte de acústica, si representamos el voltaje con respecto al tiempo de la corriente que tenemos normalmente en nuestras casas, nos dará una figura de este estilo, que quiere decir que el voltaje varía entre valores máximos y mínimos oscilando, ¿de acuerdo? El voltaje, si nosotros tenemos una pila, la pila tiene un polo positivo y negativo. En corriente alterna no hay un polo positivo o negativo, es como si el polo positivo o negativo cambiasen, pasase positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y eso hace que el voltaje cambie. Positivo, negativo, positivo, negativo. Y eso hace que los electrones vibren, ¿de acuerdo? Los electrones, si yo conecto una pila normal y corriente en un circuito, los electrones van desde el polo negativo al polo positivo. Si yo conecto un circuito a una corriente alterna, por ejemplo, la luz que tenemos en nuestras casas, lo que resulta es que los electrones, como el polo positivo y negativo está continuamente cambiando, vibran, ¿de acuerdo? Vibran. En España la corriente eléctrica tiene una tensión de 230 voltios, quiere decir que va continuamente cambiando de más 230 voltios a menos 230 voltios de un polo a otro. ¿Con qué frecuencia? Con una frecuencia de 50 Hz. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tener claro la distinción entre corriente alterna y corriente continua. Para tener corriente continua normalmente utilizamos pilas o baterías. La corriente alterna se fabrica con generadores, ¿de acuerdo? Los generadores son los aparatos utilizados para fabricar corriente alterna. Después tenemos los rectificadores, por lo menos saber, ¿de acuerdo? Los rectificadores son los que permiten obtener corriente continua a partir de corriente alterna. Un rectificador es, por ejemplo, el cargador de un móvil o el cargador de un ordenador portátil. Y después están los transformadores, ¿de acuerdo? Que os sonarán seguramente más. Los transformadores lo que hacen es cambiar el voltaje de la corriente alterna, ¿de acuerdo? Muchas veces al aparato que tenemos para cargar el móvil o para cargar el ordenador lo llamamos transformador, cuando realmente es primero un transformador, porque disminuye la tensión de la corriente alterna, porque está entrando 230 voltios y a lo mejor sale 10, y después es un rectificador, porque se transforma la corriente alterna en corriente continua. ¿De acuerdo? Bien. Esta es un poco una pequeña introducción a las primeras partes del bloque 1 de electricidad. Le vais dando un repaso, si tenéis alguna duda me preguntáis a través del foro. Sobre todo os recomiendo que
vuestras dudas las transmitáis a través del foro, porque de esta manera pueden ser compartidas. Perfecto. Le echáis un vistazo, consultáis los apuntes, donde tenéis más información y os invito a que ya pues empecemos o empecéis a intentar resolver el primer ejercicio puntuable, ¿de acuerdo? Consistente en interpretar los códigos de colores de una resistencia y un condensador para saber qué valor tienen, para ir haciendo trabajo. Este trabajo es un trabajo evaluable, ¿correcto? Muy bien, si tenéis alguna duda o alguna cuestión, repito, por favor, a través del foro, dad un vistazo. Continuaremos las próximas semanas comentando el resto de apartados y el resto de ejercicios y trabajos puntuables de este bloque, pero de momento empecemos por aquí. Hasta la próxima semana.